A seguir en este mismo tema, porque precisamente se cumple este año. Queremos conversar si efectivamente estamos mejor que hace un año, qué cosas han cambiado o solamente hemos aplicado sanciones sin mejorar la estructura, y para ello vamos a conversar con el académico de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo. Hola Humberto, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Humberto, la gran pregunta, se cumple un año, ¿estamos mejor que hace un año? O sea, yo creo que Javiera lo explicó de una manera muy detallada y didáctica, en el sentido que el sistema eléctrico al día de hoy es el mismo de un año atrás. No tenemos más infraestructura de línea de transmisión y que al final de cuentas es el principal cuello de botella que tenemos, ¿verdad? Porque al final de cuentas el sistema eléctrico, con las fallas de febrero del año pasado, prácticamente se dividió, producto que la columna vertebral se produjo una operación no deseada y que al final del día no fue autorizada por el coordinador. Entonces, una maniobra nos llevó un blackout, un apagón completo, y después viene la segunda etapa, que es la demora en la reposición del servicio. Entonces, en términos de infraestructura, seguimos igual. Lo que de una u otra manera ha impulsado el coordinador y la autoridad y las propias empresas es que esta cadena de errores que en el fondo falló todo lo que tenía que fallar, o lo que no, mejor dicho, lo que no tenía que fallar, no funcionó como se esperaba, y eso generó la tormenta perfecta que nos llevó al apagón del 99% de los clientes del país. Ahora, claro, estamos en la misma condición, pero se reaccionaría de una manera distinta, porque si estamos en la misma condición, esto quiere decir que lo que nos ocurrió hace un año atrás pudiera ocurrirnos en cualquier momento. O sea, en términos de infraestructura, es decir, no tenemos nuevas líneas de transmisión. Pero como Javiera mencionaba en el bloque anterior, digamos, ningún sistema es infalible a las fallas, ¿verdad? Siempre no hay una bala de plata que evite que pueda ocurrir un apagón, una falla, una interrupción de suministro. El punto está que cómo responde el sistema, cómo responden los actores para que la falla tenga el menor impacto en términos de clientes que queden sin suministro y que la reposición del servicio sea lo más rápida posible. Ya, los tiempos Entonces, debieran ser distintos, ¿no? exactamente, desde ese punto de vista, evidentemente, tanto el coordinador como las autoridades han implementado medidas que uno las puede ver desde el punto de vista administrativo para que las mantenciones de los equipos que tienen que funcionar cuando ocurren estas situaciones actúen, ¿verdad? Y no lleguemos a una situación similar a la del año pasado. Por eso es importante hacer énfasis que las auditorías, en este caso, es la herramienta clave que tiene el coordinador eléctrico para supervisar, en este caso, que las empresas estén disponibles para cuando sean requeridas en situaciones de emergencia. Y si alguna empresa no está cumpliendo lo que establece la normativa, la ley es súper clara. El coordinador eléctrico debe denunciar a la Superintendencia de Electricidad y Combustible para que la Superintendencia, que es el único fiscalizador del sistema, aplique, digamos, las medidas que sean necesarias. A la luz de lo que estamos viendo, uno puede ver el énfasis de la autoridad en buscar responsabilidades y aplicar sanciones. Sin embargo, no vemos que tenga el mismo incentivo para generar las soluciones. Y tú lo decías, no estamos generando líneas de transmisión, lo planteaba Javier, debiéramos tener el doble de capacidad para el 2040 y no tenemos más líneas. ¿Qué es lo que está fallando? Los tiempos de construcción de una línea de transmisión respecto a un proyecto de generación son 4S. ¿Eso qué significa? Que si un proyecto de generación toma 3 años estar en servicio, una línea de transmisión actualmente se están demorando 12 años estar en operación. Entonces hay que reducir los permisos de manera brusca. En el fondo, la infraestructura eléctrica debe tener la misma criticidad que tuvo en algún momento cuando se construyeron las autopistas concesionadas. En el fondo, la infraestructura del servicio público de electricidad debe ser clave, y ahí es donde permanentemente se hace la crítica que el Estado deja la responsabilidad de los privados para la gestión de los permisos, para negociar con los dueños de los terrenos, etcétera. Entonces, como la electricidad es clave en este momento y el propio Estado nos incentiva a electrificar los consumos, debiese aplicarse una figura similar a lo que se hizo con las autopistas concesionadas en algún momento, para que estos problemas de permisos se resuelvan y la construcción de líneas de transmisión se concrete en el plazo más corto posible.
Ujú. Hace un par de semanas se anunció que comienza la construcción del proyecto Quimalo Aguirre, que es un proyecto que se viene esperando hace muchísimo tiempo, que va a conectar Antofagasta con Santiago para hacer un corredor y evitar seguir perdiendo energía limpia durante el día, pero los desafíos van a estar. Esta línea va a estar en operación 2030, vamos a encontrarnos con los mismos problemas que tuvo la conexión de los antiguos sistemas que teníamos en el norte y en el centro. Entonces, el tema de los permisos, evidentemente aquí es la llave que el Estado y ojalá la próxima administración pueda resolver a la brevedad posible. Ujú. Ahora, claro, se tienen que hacer estas líneas de transmisión. Durante el último tiempo hemos tenido grandes discusiones, se ha convertido en un problema que llegó a las campañas electorales, el tema de las alzas de las cuentas de la energía eléctrica. Aumentar las líneas de transmisión, me imagino que es aumentar también los costos, y los costos habitualmente se traspasan a los usuarios. Es también un problema de no querer hacer la inversión porque sería nuevamente subir el costo de la energía eléctrica. Sí y no. Es súper importante lo que tú planteas, porque con la modificación de la ley de transmisión del 2016 se estableció que toda la infraestructura de transmisión se traspasa a tarifa. En el fondo, todos vamos a pagar la línea de transmisión. Pero el compromiso que se hizo en algún momento, que las cuentas iban a bajar por el hecho de tener contratos renovables y muchos proyectos solar y eólico en el norte, iba de la mano con que las líneas de transmisión se iban a construir más rápido. Entonces, una cosa se cumplió. Llegaron las inversiones y tenemos proyectos renovables que de una u otra manera pusieron a Chile como un líder en la región, pero la construcción de líneas de transmisión no fue con la misma velocidad. Entonces, al día de hoy uno puede decir, no tenemos problema de generación, lo que nos falta son carreteras eléctricas. Y evidentemente que las carreteras eléctricas se traspasan a tarifa y la vamos a pagar todos los usuarios. Pero en la medida que esta energía renovable no se siga perdiendo, eso de una u otra manera en el largo plazo debiese compensar el incremento en tarifa producto de la infraestructura de transmisión. ¿Y por qué digo en el largo plazo? Porque las tarifas altas que estamos pagando al día de hoy son producto que tenemos que devolver esta deuda de 6.000 millones de dólares con las empresas generadoras y a partir de abril tenemos que empezar a devolver la deuda pendiente que tenemos con las empresas distribuidoras. Ya, ni pensar en los medidores inteligentes de los que se hablaba en un principio, porque eso también es un costo. O sea, y hay que ser súper transparente y súper concreto. Un presidente en algún momento lo dijo, el presidente Piñera lo dijo en su Así momento. es. El usuario paga todo. Y la historia es esa, en estricto rigor, todo se traspasa a tarifa. De la misma forma como nosotros pagamos los decodificadores cuando queremos televisión en nuestras casas, si queremos poner otro televisor, hay que pagar otra cajita que también se traspasa a tarifa. Entonces, en la medida que se saque un poco el mito negativo que quedó en términos de los medidores inteligentes, yo creo que va a ser difícil avanzar. O sea, es Ahora, más bien la asumir medición esa realidad, que es un hecho de la causa nomás. justamente, los medidores inteligentes de una u otra forma no van a evitar que ocurran apagones, eso también hay que transparentarlo, pero sí tiene otras prestaciones que en estos tiempos sí efectivamente son necesarias, como por ejemplo cuando se corta la luz. La única forma que la empresa sepa que nosotros tenemos sin luz es porque tenemos que llamar por teléfono. La propia autoridad lo dijo frente al Palacio de la Moneda. Si usted está sin luz, llámenos por teléfono porque de otra manera no lo vamos a saber. Entonces, la tecnologización de la red eléctrica hay que avanzar en eso Ya, en y el con el corto plazo. medidor inteligente la empresa puede identificar inmediatamente cuál es la casa que no tiene luz. Evidentemente, sí. Esa es una de las ventajas que tiene la tecnologización de la red, porque más allá de que sea una cajita o el medidor inteligente, yo creo que hay que iluminar la red eléctrica de la misma forma que hay que construir más líneas de transmisión para que cuando ocurran estos eventos, ¿verdad?, los tiempos de reposición sean lo menores posibles. Ujú. Tú lo mencionabas, Humberto, hemos avanzado en generación, en también la capacidad de almacenamiento. ¿Qué es lo que ha ocurrido con este proyecto gigantesco de Cerro Dominador? Ah, particularmente ahí es un elemento bien particular. Es una tecnología emergente, ¿verdad? Los sistemas solares con almacenamiento, ¿verdad? A gran escala, pero desafortunadamente ese proyecto ha tenido problemas técnicos que no ha logrado resolver. Y yo creo que de una u otra manera eso va a generar que sea una barrera para los próximos proyectos de almacenamiento. Porque hay que recordar que la otra patita que nos falta
en este caso, y poder guardar la energía barata que se produce en el día y poder utilizarla en la noche. Y en ese sentido hay una ley de sistemas de almacenamiento, ¿verdad? Y hay muchos proyectos en construcción que no son la misma tecnología de cerrado minador. Entonces hay que separar la discusión, pero particularmente ese proyecto desafortunadamente ha tenido varios problemas. Claro, que para que la gente lo recuerde es esta concentración de paneles solares con una forma esférica que está en el norte de nuestro país, que es inmensa. No sé si existe un proyecto de esas características en otra parte. Evidentemente en Chile es inédito, pero seguramente en otros lugares del mundo ya esa tecnología está desarrollada, pero desafortunadamente en el caso chileno ha tenido problemas que no se han podido resolver en el corto plazo. Humberto, se produce dentro de las próximas 2 semanas un cambio de administración, sale el gobierno del presidente Gabriel Boric, entra el presidente José Antonio Kast. ¿Qué es lo que se podría pedir a la nueva autoridad desde esta perspectiva para generar estas líneas de transmisión? Depende de la autoridad gubernamental, la aceleración de los permisos con la aprobación de la ley de permisología son suficientes. ¿En qué debiéramos fijarnos en materia energética con la futura ministra Jimena Rincón? O sea, yo lo dividiría en dos pilares. Uno, en la permisología para poder avanzar rápidamente con la infraestructura en red de transmisión o las carreteras eléctricas, porque ahí efectivamente es donde tenemos el cuello de botella. Y el segundo pilar que yo creo que es relevante es que la última parte de la cadena de suministro, recuerden que nosotros pagamos generación, transmisión, distribución, la distribución no se ha revisado, o la normativa de distribución no se ha revisado, o la regulación desde los 80. Entonces, al día de hoy, las redes eléctricas, particularmente distribución, que son la cara directa al cliente, efectivamente requieren mayores inversiones, un cambio tarifario distinto, un reconocimiento de las inversiones, que con el modelo actual que tenemos genera muchas distorsiones. Y en la medida que no avancemos en eso, va a ser muy difícil llevar la transición energética al usuario final. Porque todos decimos Chile lidera la transición energética, pero ¿quiénes son los que se han visto beneficiados por la transición energética? Principalmente los grandes clientes, los que tienen posibilidad de negociar su tarifa. Pero los clientes finales, el usuario final, el residencial, la familia que tiene un negocio en la casa, ellos están pagando tarifas altas y la transición energética no les llega a ellos. Entonces, la única forma de poder llevar la transición al usuario final es tecnologizar la red, en el fondo incorporar tecnología, como tú bien mencionabas, los famosos medidores inteligentes, liberalizar el mercado y sobre todo fortalecer y mejorar la red de distribución para que cuando llueve o hay un poco de viento no se corte la luz y no volvamos, ojalá, a pasar por los momentos tan complejos que pasó la gente el 2024 por el temporal de viento y lluvia en la región metropolitana. Entonces transmisión, distribución, yo creo que, y de mi punto de vista personal, yo creo que distribución es donde hay que poner las fichas, porque al final del día es el segmento de distribución es el que tiene la relación directa con la empresa y con el segmento, y en estricto rigor, ahí es donde están los problemas el día de hoy. ¿Soterrar los cables es una alternativa realista en términos costo-beneficio para las empresas en este escenario? Yo creo que no, porque al final del día nuevamente todo se traspasa a tarifa y soterrar los cables evidentemente va a hacer que las tarifas suban. Ahora, mejor cortar los arbolitos. Más que cortar los árboles, pero para terminar con el tema de soterramiento, el soterramiento es una alternativa de solución viable, pero desde el punto de vista técnico. Tarifario no es, porque las tarifas van a subir mucho, pero hay otros problemas que genera el soterramiento. Entonces no hay una bala de plata. Lo que hay que lograr, y que al final del día quedó demostrado, y la propia superintendencia lo ha mostrado con las sanciones que ha aplicado a las empresas distribuidoras, es que el arbolado urbano es un tremendo problema para la infraestructura eléctrica, ¿verdad? ¿De quién es el árbol? ¿Del privado, del municipio o de responsabilidad de la empresa? Entonces, la gestión del arbolado urbano yo creo que es trascendental para que la red eléctrica no tenga tantos problemas cuando llueve, cuando hay viento y sobre todo ahora en el verano cuando hay incendios. Bueno, resolver esa última pregunta que tú planteaste, Humberto, de quién es el arbolado, eso puede llevarnos un año completo, lo que llevamos viendo del último apagón, en resolver ese problema, porque es hay una batalla bien larga y de muchas respuestas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en este año que recordamos
jornada que nos quedamos a oscuras en más del 90% del país. Muchísimas gracias, que tengas buena tarde. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Hacemos un alto a esta hora con imágenes de la capital, donde ha bajado la temperatura que hemos tenido en los últimos días. A esta hora hay 28 grados con 8 décimas. Tenemos estos cielos absolutamente despejados. Hacemos un alto y ya regresamos.